Universidad Martí presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, muy buen día. Bienvenidos sean todos a esta segunda temporada de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos. Recuerden que este es un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, medio ambiente y al desarrollo sustentable. Este es un espacio donde podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudarán a comprender las dinámicas económicas, sociales y ambientales. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seré quien nos acompañe a lo largo de estas emisiones. Quiero platicarles que hoy contamos con una invitada que nos va a hablar de un tema muy importante, un tema que todos debemos estar muy pendientes de lo que está pasando. Esto es sobre cambio climático. Ella es una persona muy profesional y con una gran experiencia en el tema. Pero antes de entrar ya en materia, me voy a permitir presentarla para que sepamos de quién estamos hablando. Ella es maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el Instituto Mora, y maestra en Educación Ambiental por la Universidad ORT de México. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, Campus La Ciudad de México. Además de contar con estudios en la Escuela Rouen, en Francia, cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando y coordinando proyectos ambientales, pues es ahí donde ella encontró su pasión y la vocación por el medio ambiente. También tiene mucho compromiso sobre esta temática y sobre el tema que vamos a dialogar hoy, que es sobre cambio climático. Sobre todo también en educación ambiental, agua, gobernanza, participación ciudadana, legislación y política pública ambiental. Su formación está orientada a la coordinación y gestión de proyectos y en la planeación estratégica. El liderazgo que ella tiene promueve los consensos y la negociación para avanzar hacia líneas horizontales integradoras, abogando siempre por el desarrollo sustentable, a partir de su trabajo y del fortalecimiento de capacidades con los poderes ejecutivos y legislativos, tanto federales como estatal. Por eso ha logrado que varios estados cuenten ya con una ley de cambio climático que es innovadora y vanguardista. Este es un gran logro de ella también como profesional. En este caso damos como ejemplo el estado de Yucatán, quien no contaba con una ley, también Zacatecas, Quintana Roo y Puebla. Además, gracias a ese trabajo y en conjunto con otras autoridades y otras organizaciones, ya cuenta con los reglamentos para la implementación de dicha ley. Ha trabajado en el sector privado, en organizaciones de la sociedad civil como WWF México y el Consejo Consultivo del Agua y POLEA. Ha sido consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo y además ha tenido colaboración con el Banco Mundial y la ONU Habitat. Estamos hablando de una profesional que tiene muchísima experiencia en el tema y ella es la maestra Jimena Celis Barquera. Bienvenida, maestra, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, Gonzalo, muy bien y pues muy agradecida por estar por acá. No, hombre, los agradecidos somos nosotros porque vamos a tener la oportunidad de dialogar contigo y sobre todo el tener la oportunidad de escucharte con esta experiencia en este tema de cambio climático. Pero para empezar y para que el auditorio sepa de qué estamos hablando, porque digo, al final del día escuchamos mucho en las noticias, vemos mucho en las redes sociales el cambio climático, los efectos que está teniendo el cambio climático, que si lo mitigamos, que si nos tenemos que adaptar. Yo en lo personal, yo creo que ya mitigar, creo que ya vamos muy tarde en eso. Yo creo que ya tenemos que transitar hacia la adaptación al cambio climático. Pero antes de llegar a esos puntos, me gustaría que desde tu expertise nos dijeras para ti, ¿qué es esto del cambio climático, Jimena? Claro, bueno, pues justo el cambio climático son estos cambios a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos que suceden en el planeta, ¿no? Y estos cambios pueden ser naturales, como se han visto desde hace miles de años en las distintas épocas que ha habido, ¿no? Como la época glaciar, ¿no? Pero desde el siglo XIX ya la actividad humana ha sido el principal motor de estos cambios, ¿no? O sea, cada vez estos cambios suceden de una manera mucho más rápida y esto es debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas
lo que produce estos gases que atrapan el calor en la atmósfera, provocando el efecto invernadero, ¿no? Entonces, esto es así lo que significa el cambio climático. Ok, fíjate, ahí, y estos gases, pues, son producto de nuestra actividad, ¿no? De todo lo que estamos haciendo. Por ahí se habla de la parte del sector industrial, también el sector agropecuario, los medios de transporte que tenemos, ¿no? También se habla mucho de la ganadería, ¿no? ¿Quiénes son los principales generadores de gases de efecto invernadero? Yo creo que es el cúmulo de todo lo que estamos llevando para teniendo, digamos, nuestra vida diaria, nuestra comodidad también, ¿no? El transportarnos, el movernos, la fabricación de muchos materiales y la presión que se le ha ganado a los diferentes ecosistemas para la producción, tanto de alimentos como de animales, ¿no? Entonces, que al final del día es para el consumo humano. Creo que esto representa un problema y que nos debe hacer reflexionar sobre qué estamos haciendo y si realmente nuestro estilo de vida es muy, se habla de cada vez estamos mejorando, vamos modernizándonos, pero ¿a costa de qué? Exacto. En este sentido, no sé si tú nos puedas dar algunos datos que puedan ser representativos para entender más o menos cómo está el problema, ¿no? Porque decimos de los gases de efecto invernadero, pero realmente el problema, ¿cómo lo podemos entender? Claro, y justo todo esto que comentas, pues el cambio climático ya es la mayor amenaza a la que se está enfrentando nuestro planeta. O sea, así lo tenemos que ver. Es la mayor amenaza a la que tenemos como humanidad, ¿no? Sí. Y justo nos encontramos en una encrucijada histórica. El cambio climático es algo que ya estamos viviendo hoy, no es algo que va a suceder en un futuro, no es esta imagen del osito polar ahí quedándose sin su hielo y perdiendo este espacio, ¿no? No, hoy ya no hay región en el planeta que no esté sufriendo cambios en el clima. Y esto, por ejemplo, nos lo comenta el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, de las Naciones Unidas, en donde destaca que se están observando cambios en el clima en todas las regiones de la Tierra. Y datos de este informe dicen que las últimas 4 décadas han sido las más calientes que las anteriores. Y que ya es un hecho que estos cambios en el clima son causados por la actividad humana, o sea, ya no hay duda de eso. Antes se ponía en tela de juicio que la gente decía, no, pues siempre ha habido estas transiciones en los climas y siempre el planeta ha variado. Bueno, sí, pero hoy esta aceleración y estos cambios que estamos viendo, ya es comprobado que esto es por la actividad humana, ya no hay duda de eso, ¿no? Sí. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró cuando salió este informe que era un código rojo para el mundo, ¿no? Así, ya, código rojo. Y justo hace una semana, él mismo advirtió que la era del calentamiento global había terminado y que ahora estábamos entrando en el momento de la era de la ebullición global, justo por las temperaturas que tuvimos el mes pasado en julio, nunca antes registradas en la historia, ¿no? Entonces, estos ya son focos, ya son alarmas, en donde también ya los científicos advierten que si la temperatura global supera los 1.5 grados, las consecuencias van a ser catastróficas. O sea, va a haber una recomposición del planeta nunca antes vista y vamos a ver cosas que jamás como humanidad hemos experimentado. Si cruzamos este umbral, o sea, obviamente esto va a impactar en todos los sentidos, ¿no? En el sentido económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, obviamente en lo ambiental, ¿no? Y todo esto pues se va a perjudicar en todas las regiones del mundo, o sea, todo el planeta se va a ver en esta recomposición, hay que verlo así, ¿no? Con esta magnitud. Sí, fíjate que ahí mencionabas ese punto, sí, y escuché la nota y salió en todos los medios, ¿no? De que ya no estamos hablando de calentamiento, y creo que es una palabra muy fuerte, a ver si así la vamos entendiendo, decir el tema de la ebullición global, ¿no? Y aquí lo que mencionas de estas altas temperaturas, digo, para nuestro auditorio que darles como un ejemplo, aquí lo que decíamos antes de entrar en vivo. Aquí en Jalapa, Veracruz, hace 20 años, 15 a 20 años, el promedio de la temperatura era 20, 21 grados. O sea, temperaturas máximas, ya decía, el decir, oye, estamos con muchísimo calor, 22, 25 grados. Hace 3 semanas estuvimos durante 15 días con temperaturas promedio de 30 a 35 grados,
¿no? O sea, fueron 10 grados más en una sola de montaña, ¿no? Wow, 10 Imagínate, grados es muchísimo. es demasiado, imagínate el cambio en el ecosistema, no nada más, si nosotros lo sentimos, las diferentes especies, las plantas que no están habituadas, ¿no?, a estos problemas, a estas temperaturas, pues van a sufrir las consecuencias. Algunas se podrán adaptar, otras van a terminar desapareciendo. Y esta parte que nos mencionas de que si es un foco rojo, pongo otro ejemplo de ahí que pocas personas lo han analizado de esa forma. En Jalapa tuvimos, antes de pandemia, creo que fue la ciudad que más problemas de dengue tuvo a nivel nacional. Dices, oye, problemas de dengue, problemas que originalmente son enfermedades o son problemas de ciudades costeras. Ahora las estuvimos sufriendo en ciudades que estamos en altas montañas. ¿Qué es lo que pasó? Pues el mosquito encontró las condiciones ideales, porque aquí en Jalapa, cuando poníamos telas mosquiteras, en las ciudades costeras ya se van preparando. Nosotros no nos preparamos, nos agarró de sorpresa y tuvimos muchos problemas de dengue y todo lo que implica, ¿no?, en temas de salud y en temas de inversión, ¿no? Como bien mencionas, es un tema que creo que a todos nos debe de poner en alerta y ponernos ahí en un foco rojo, ¿no? Ahí en este sentido de todo lo que nos están diciendo. Sí. En este contexto, digo, este es uno de los efectos, pero tú que has estado trabajando más en la temática, no sé si podrías ayudarnos a entender un poco más cuáles han sido estos efectos cuáles son los principales efectos que vamos a sufrir derivado de esta ya ebullición global, ¿no? Pues justo como lo comentas, y algo bien importante que tenemos que entender es que el cambio climático debe ser visto como un tema transversal. O sea, es un tema que impacta directamente en todos los ejes. O sea, en el que a ustedes se les venga a la mente, si hay una afectación en las temperaturas, se va a ver directamente impactado, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos, algunos que tú ya comentaste, pero por ejemplo el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Ahí hay un impacto directo en la producción de los alimentos, porque si empiezan a haber aumento de temperaturas, empieza a no haber lluvias en las épocas en que normalmente había lluvia, ¿no? Empieza a escasear el agua, se empiezan a erosionar los suelos, pues eso va a tener una repercusión directa en cómo se van a producir los alimentos, ¿no? Si ya no hay tierra, si no hay agua, ¿cómo producimos alimentos? Entonces ahí el tema de seguridad alimentaria está en jaque, ¿no? Es un tema súper importante. Otro tema que ya comentabas es el de la salud, ¿no? Derivado obviamente de estas altas temperaturas, pues cada vez va a haber más golpes de calor y más gente va a morir por golpes de calor. O sea, ya lo vivimos, ¿no? En julio, en Europa, aquí también hubo datos de gente que murió por golpes de calor, ¿no? Lo que comentabas de la propagación de los vectores, ¿no? De estos insectos que cada vez al que haya más calorcito, pues se van adaptando y cada vez hay más propagación de estos insectos que pues promueven la chikungunya, el zika, el dengue, ¿no? Entonces cada vez va a haber más enfermedades de ese estilo. Es más, COVID, ¿no? O sea, la pandemia que vivimos, pues está íntimamente relacionada también con la manera en la que nosotros hemos devastado y deforestado y hemos liberado especies silvestres, ¿no? Que obviamente liberamos cosas que no han estado en contacto con nosotros y que nos impactan. Entonces, cada vez esto va a irse aumentando, ¿no? Obviamente, la calidad del aire, al haber más calor, las emisiones que nosotros generamos de gases invernadero, pues también la calidad del aire que respiramos, pues cada vez va a ser peor, cada vez vamos a tener más afectaciones en nuestras vías respiratorias, en nuestros pulmones, en fin, ¿no? Y un tema bien importante que también es un tema para mí, pues crucial, es la pérdida del territorio, Gonzalo. O sea, con las elevaciones que ya están teniendo los mares por el derretimiento de los hielos de las altas montañas, ¿no? Escurre más agua al mar, se eleva el nivel del mar y ya empieza a haber pérdida del territorio por este elevamiento, ¿no? Del nivel del mar. Entonces, todo ello pues nos impacta directamente a todos, ¿no? Y obviamente nuestro modelo económico también está en jaque. También hay que
que replantearlos, ¿no? Todo esto pues nos lleva justamente a repercusiones en los sectores productivos, en los sectores industriales. Entonces, este tema de cambio Sí, hay que verlo como un tema de seguridad nacional. O sea, ese es el claro. grado que tiene que empezar a dar al tema. Esa es la relevancia y la importancia que se le debe dar. Y por lo mismo el presupuesto que se le tendrían que estar asignando a nivel global en todos los países, incluido México, a estos temas, ¿no? Sí, Lo que decía, por ejemplo, de la pérdida de territorio, los países, sobre todo en vías de desarrollo insulares, ¿no? Las islas o los que tienen grandes litorales, son los que ya de primera mano están sufriendo estas consecuencias del cambio climático porque se están quedando sin territorio, sin país. Entonces va a haber un tema de sí, migración, o sea, ¿dónde vas a meter a esa gente que se queda sin país porque su país se queda bajo el agua? ¿No? claro. Toda esta migración por cambio climático ya son fenómenos que se están dando y obviamente pues estos países pues son muy vulnerables porque no tienen los recursos financieros ni tecnológicos, no tienen la infraestructura y pues también no cuentan, o sea, tienen una falta de desarrollo de capacidades para el tema de la adaptación y cada vez pues van a venir, como lo comentábamos, ¿no? O sea, estas afectaciones en el clima, cada vez van a venir huracanes más intensos, sequías más prolongadas, se va a elevar el mar y esto pues ya está sucediendo, o sea, ya hoy hay islas que ya en Naciones Unidas están levantando la mano diciendo, me estoy quedando sin territorio y aquí en México ya está pasando, o sea, no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Aquí mismo en Tabasco, por ejemplo, la comunidad del Bosque, seguro ya han escuchado, ya es una comunidad que ha perdido bastante su territorio y ya prácticamente se encuentra bajo el agua, ¿no? Ujú. Tabasco al ser, y bueno, está ahí pegadito de ustedes, ¿no? No dudo que también Sí, en fíjate Veracruz que ya hay ese punto. estás, ¿no? Sí. Sí, fíjate que hay en ese punto aquí en Veracruz, hay varias comunidades, eso es por mencionar las que salen en las notas, pero hay otras muchas más que están sobre las costas. Por ejemplo, hay una comunidad de pescadores en la región de los Tuxtlas, que es en el faro de Zapotitlán, que ya la erosión del mar, hay estudios que han hecho por diferentes universidades y grupos de las asociaciones civiles en esta comunidad, que es una comunidad de pescadores, que han estado ya haciendo como esa transición de la pesca y quieren hacer la transición hacia un turismo sustentable, pero ahora se están enfrentando a la erosión de su territorio. Ya el mar está a 2 metros de que les llegue a las casas, y ¿qué va a pasar con ellos? Como mencionas, ¿no? Es decir, a ver, son población que está en condiciones de vulnerabilidad muy altas. Si ellos se les va su casa, empieza a tener esa erosión, ¿dónde se van a ir a vivir? Tal vez otras personas lo vean y digan, bueno, pues ya me voy a vivir a otro lado, pero ellos, ¿a dónde van a ir si sus medios de vida son la pesca o son el turismo? No los vas a mandar a una zona más alta donde no tienen familia, donde no es su territorio, sus medios de vida, no conocen cómo ser productivos en la región y va a ser mucho más difícil adaptarse. Hay otra zona de Villarrica, la propia Chachalacas, en Alvarado, ya son muchas las comunidades que están empezando a sufrir estas condiciones, ¿no? Y que al final del día esto tiene una repercusión muy grande sobre el recurso económico. No sé cómo lo veas tú, pero yo creo que estamos viendo el problema, pero al revés. Estamos invirtiendo más en buscar el crecimiento económico en lugar de buscar primero el desarrollo y tal vez la adaptación a estos problemas climáticos. Estaba buscando justamente hace tiempo para una materia de contabilidad ambiental el tema de las cuentas verdes o las cuentas ambientales. Me sorprendió demasiado ver cómo en el país y en la gran mayoría de América Latina la inversión que se hace para contrarrestar los problemas climáticos es por cada peso que se invierte para contrarrestar problemas climáticos, se invierten 9 pesos, se invierten 90 centavos en crecimiento de la industria, en desarrollo de otras actividades, y el tema ambiental solamente se lleva 10 centavos por cada peso. Eso, dices, oye, creo que estamos un poquito al revés. Tendríamos que empezar a emparejar esas condiciones, ¿no? Si queremos trabajar y fomentar el tejido social en estas comunidades, no nada más en la costa, sino también en las altas montañas, con el aumento en los incendios forestales, ¿no? O sea, ¿qué está pasando cuando se incendia una comunidad, un ejido, y
estas personas ahora de qué van a vivir, si antes vivían del bosque, ahora ya se está quemando. Estamos hablando antes hablábamos de migrantes por cuestiones económicas. Ahorita ya estamos hablando de desplazados climáticos, ¿no? Que ellos ya se están teniendo que mover, son desplazados, son migrantes climáticos que tienen que llegar a otros lados, pues porque las condiciones de su territorio ya no son las óptimas. Creo que ahí esa parte es bien, bien importante, ¿no? No sé cómo ves ahí ese punto, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y justo ayer, fíjate que estuve en un webinar que hablaba sobre el balance regional de América Latina en cambio climático. Uh-huh. Y se tocaba justo este tema del financiamiento. América Latina es la tercera región que recibe financiamiento. Sin embargo, este financiamiento normalmente viene a manera de préstamo. Entonces, sí, eso hace que los países cada vez aumenten su deuda, ¿no? Sí. Y realmente, para lo que va enfocado este financiamiento, realmente no está respondiendo a las necesidades reales que se tienen en los países para hacer frente al cambio climático, ¿no? Y el 96% de este financiamiento va dirigido literalmente a la mitigación. O sea, los temas de la energía, de adaptación, solo se está destinando el 4%. Y por ejemplo, por ahí preguntaban cuánto es el presupuesto que se le da en México, ¿no? A este tema. Y por ahí se mencionó una cifra que es el 0.005% de nuestro presupuesto anual. Entonces, imagínate, Gonzalo, si es nada, vaya, no es nada para la problemática que tenemos. Si yo estoy diciendo que ese es un tema de seguridad nacional, dime si la relevancia que se le está dando, que los gobiernos le están dando, corresponde al 0.005% del presupuesto. No, entonces, es nada. O sea, la verdad es que no estamos viendo el problema y no estamos viendo la gravedad de la situación. Y no estamos actuando en consecuencia. Sí, creo que ahí de lo que tú mencionabas al principio, no estamos viendo el problema de forma transversal, porque si no tendríamos que equipararlo, ¿no? Junto con la inversión tendría que estar equiparada en condiciones sociales, lo económico. Exactamente. Y también lo ambiental, y parece que el tema ambiental lo estamos dejando muy por debajo y queriendo tener este crecimiento. Digo, está bien, no estoy en contra de que se invierta para que se tengan programas sociales, pues hace mucha falta, derivado también de la vulnerabilidad que hay en este país en condiciones económicas, pero creo que ese es un paliativo, nada más. Tendríamos que estar invirtiendo en algo para poder mejorar las condiciones. Sí. Y si no invertimos en nuestro capital natural, en nuestro medio ambiente, híjole, va a ser muy difícil, porque podemos tener la mejor industria, el mejor desarrollo tecnológico, pero si no tenemos agua, ¿qué va a pasar? Si no tenemos territorio, o sea, si no tenemos ¿También? planeta, literal, o sea, yo siempre, o sea, y a mí siempre me gusta hablar como de los temas, o sea, temas socioambientales, ¿no? Porque esto va íntimamente relacionado, el tema ambiental, la vulnerabilidad ambiental con la vulnerabilidad social, ¿no? Sí. Y obviamente, o sea, yo digo, bueno, ¿qué te van a servir todos estos miles de pesos para reducir la pobreza si no va a haber planeta, ¿no? Claro. No vas a tener dónde vivir. Exacto. O sea, si no hay territorio, entonces ¿cómo atacas lo demás? ¿Cómo ves los demás temas? ¿Cómo ves el tema de salud? Si no va a haber territorio. No, y además ¿cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese es el grado y este tema, ¿no? Entonces, o sea, primero hay que cuidar la casa. ¿Y cuál es la casa? Nuestro planeta, ¿no? Primero hay que cuidar el planeta para que a partir de ahí pensemos en economía, en desarrollo, ¿no? Pero si no tenemos planeta, entonces, ¿de qué va a servir todo lo demás? Claro, digo, al final del día vamos a tener decir, ok, ¿de qué me sirve que tenga yo la mejor tecnología si ya no tengo dónde usarla? Exacto. Donde no me va a servir de nada tener que los países sean ricos, ¿no? Si ya no hay más hacia dónde trabajar. Y yo creo que ahí en ese punto es muy importante ver cómo cada país, cada región, en el caso de México, cada municipio, el estado a nivel nacional, vamos también normando, ¿no?, estas actividades, e incluso que dentro de la normatividad se asigne el tema del presupuesto que se le pueda dar. Esto me lleva a uno de los temas que creo que tú eres experta en ese sentido,
que es el tema ya de la legislación, decir cómo está México, ¿no? En este ámbito y por qué sería importante que tanto municipios, estados y a nivel nacional exista esta legislación que nos ayude a mitigar ya los problemas. Bueno, ya lo que decía hace rato, no sé si nos dé tiempo de mitigar, pero sí adaptarnos y a invertirle más y que de alguna forma estas leyes ayuden y obliguen a las instituciones y a todos los actores clave a invertirle en puntos claves y estratégicos para cuidado del medio ambiente. No sé cómo estemos ahí en términos legales. Pues justo, o sea, como te lo mencionaba, ¿no? Todo esto sucede en el territorio. Y algo importante es que México ha sido vanguardista en estos temas, ¿no? Del cambio climático. Fue de los primeros países en contar con una ley general de cambio climático, que se hizo en 2002. También, o sea, los estados, o sea, bajándolo al territorio, está el nivel federal, pero luego, si nos vamos a los territorios subnacionales, a los estados, pues también juegan un papel primordial. Por ejemplo, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del 50 al 80% de las acciones, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, van a ser implementadas a nivel subnacional. ¿Por qué? Porque a nivel subnacional hay una relación directa de las políticas públicas en los sectores que se encuentran estrechamente vinculados con las emisiones y con las regulaciones de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y estos temas pueden ser, pues, la movilidad, la gestión de los residuos, la eficiencia energética, las prácticas forestales y agropecuarias, la gestión integral del agua, o sea, por mencionar algunos. Y estos le competen directamente a los estados y a los municipios, ¿no? Entonces, te dicen, bueno, obviamente tiene que haber una ley marco, ¿no? Una ley general de cambio climático, que México ya fue de los primeros países en contar con esta ley, pero también te dicen, a nivel subnacional, o sea, hay estudios que indican que contar con una ley, con una legislación subnacional en materia de cambio climático que sea actualizada y progresiva, va a permitir dejar claras las atribuciones que tienen los estados en materia de hacer frente al cambio climático, ¿no? Claro. Y obviamente es establecer una visión de largo plazo para que trascienda los cambios de gobierno estatales. O sea, una ley no se va a modificar cada que entre un gobierno nuevo. La ley permanece. Entonces, esto le da certeza jurídica al Estado para que ya tenga una ruta a seguir en materia de estos temas, que aparte son temas que se tienen que ver con esta visión de largo plazo. O sea, si el cambio climático estamos viendo las afectaciones que ya están sucediendo de una manera rápida, las planeaciones sí tienen que ir orientadas con una visión mayor a 6 años, ¿no? Entonces, realmente estas leyes, pues obviamente trascienden los cambios de los gobiernos estatales. Y, por ejemplo, datos bien interesantes que nos da el ICLEI, que es el Local Government for Sustainability, que dice que al 2020 ya 535 gobiernos subnacionales en el mundo ya se han comprometido a la carbono neutralidad a través de sus legislaciones, ¿no? La carbono neutralidad para el 2050, que quiere decir que no sigamos emitiendo más emisiones de las que la misma atmósfera, el mismo clima puede absorber, ¿no? Entonces, se llama carbono neutralidad. Tenemos un tope de emisión y hasta ahí podemos llegar para que le demos chance a la Tierra de procesar, ¿no? A la atmósfera, ¿no? Y entonces ya varios estados en México pues ya cuentan con estos compromisos en sus leyes a nivel estatal, y entonces podemos hablar que pues México ya cuenta con estas leyes progresivas, y tal es el caso de la Ciudad de México, de Yucatán, de Quintana Roo, de Zacatecas, de Puebla, ¿no? Por mencionar algunos que ya están trazando en sus leyes este tema de la carbono neutralidad para el 2050. ¿no? Entonces es algo interesante y algo positivo que está sucediendo. Pero ese punto del ser neutros en cuanto al carbono tiene que ver mucho con las leyes que ya están, y que eso dicte nos dé las pautas para la aplicación de la política pública a nivel local, ¿no? Para decir, a ver, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra ciudad? Y pongo como ejemplo muchas de las
de los municipios, ¿no? Donde incluso aquí en Veracruz, de los 212 municipios, me atrevería a decir que un 80% no tienen un reglamento de medio ambiente. O sea, no está reglamentado la cuestión ambiental, y algunos de los que lo tienen no está ligado con el desarrollo económico y con la generación de obra pública, ¿no? Y yo creo que y eso nos lleva también a hablar del desarrollo en cuanto a las ciudades y los temas de movilidad, ¿no? Que estamos sufriendo, donde en lugar de darle prioridad al peatón, a las áreas verdes, si le seguimos dando prioridad al uso del automóvil, pues creo que no vamos por buen camino. Pero yo creo que estas leyes, cuando ya se empiecen a aplicar, pueden ir revirtiendo poco a poco, y obviamente que la sociedad las conozca, Claro. ¿no? Porque no sirve nada que estén ahí las leyes si yo como ciudadano ni siquiera sé que existe un reglamento en mi municipio, Claro. o si sé que existe, Ujú. es muy difícil que yo pueda acceder a él y que solamente vaya y que toque la puerta en la dirección de medio ambiente que me corresponda, o que quiera ir al municipio y decir, oiga, ¿me pueden pasar una copia del reglamento de medio ambiente? Pues seamos sinceros, va a ser muy difícil que la ciudadanía vaya a solicitar el reglamento, ¿no? Exacto. Y esto nos habla de hablar de tener gobiernos transparentes, de un gobierno más eficiente con los ciudadanos, y que los ciudadanos también tomemos nuestra responsabilidad, porque no es cargarle la mano siempre a la autoridad, sino nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creo que ahí por este lado las leyes son bien importantes que estén, y sobre todo que las adopten y que las vayan aplicando a nivel inferior, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, ¿no? Claro. Y nosotros como ciudadanos podemos exigirle a nuestras autoridades, oye, hay una ley de cambio climático, ¿tú qué estás haciendo? ¿O qué vamos a hacer? No tanto el tú qué haces. Oye, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudad para poder aplicar el tema de la ley de cambio climático? A ver, vamos a sentarnos y a platicarlo, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, para ti que has ayudado a crear estas leyes, ¿cuál es el mejor proceso que podemos seguir las personas, las autoridades, para poder contar con estos reglamentos, para que esta ley que está a nivel nacional pueda bajar a nivel estatal y a nivel municipal? Sí, y ahí yo hablo justo de esto que tú comentas, de una corresponsabilidad, ¿no? O sea, creo que todos como sociedad, a todos nos toca poner nuestro granito de arena desde nuestras propias trincheras, ¿no? Sí. Y contestando a esta pregunta, bueno, pues obviamente los gobiernos estatales juegan un papel fundamental, ¿no? Cada gobierno, cada estado, sobre todo en las secretarías de medio ambiente, pues debe hacer cumplir lo que ya le mandata la Ley General de Cambio Climático, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en su artículo 8 de esta ley, habla de las atribuciones que tendrían que estar haciendo los estados en la materia de mitigación y adaptación del cambio climático. Entonces, por eso, en ese sentido, yo como lo comentaba en mi intervención anterior, justo hay que pensar en contar con una ley que pues sea actualizada, ¿no? Una ley actualizada que haga frente a los compromisos internacionales que México ha adquirido en los últimos años, como es el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú, que ahí lo que tú mencionabas de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la participación ciudadana, está ahí, ¿no? Y México es parte del Acuerdo de Escazú. Una ley que sea innovadora, o sea, que haga frente a los contextos particulares de cada estado, ¿no? Y que estas leyes cuenten con su reglamento, porque la ley te dice qué hay que hacer, pero el reglamento te va a decir cómo hacerlo. Entonces, el que cuente con un reglamento es saber qué acciones directas se deben hacer en todos estos sectores, ¿no? Porque como lo comentábamos, el tema del cambio climático es un tema transversal. Entonces, estas leyes de cambio climático impactan no solo la Secretaría de Medio Ambiente de los estados, sino también a otras dependencias como puede ser turismo, agricultura, ganadería, salud, educación, economía, energía, o sea, para ver los temas de movilidad, ¿no? Claro. Estas leyes y estos reglamentos tienen que ir implementados en todo el territorio, ¿no? Sí. Entonces, todos estos instrumentos, pues, deben dar
justo un sentido de las propias realidades climáticas que cada estado tiene. O sea, no va a ser lo mismo una ley de cambio climático en Yucatán que en Sonora, ¿no? O sea, son estados con características y realidades distintas. Las necesidades y las capacidades que tienen son distintas. Entonces, por eso cada estado debe tener sus leyes acorde a ellas, ¿no? También Sí. puede contar, pues, no solo, o sea, con las leyes, pero estas leyes a su vez piden que se tengan los programas estatales de acción ante el cambio climático, los famosos PEACs, ¿no? Sí. Otros instrumentos pueden ser que tengan su atlas, por ejemplo, sus atlas estatales de riesgo actualizados, para hacer que la población pues cada vez sea más resiliente y reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático que ya se ve que va a sufrir el Estado, ¿no? Se debe contar, por ejemplo, con estos inventarios de las emisiones, ¿no? de gases de efecto invernadero sectorizados, o sea, tú saber si eres un estado industrial, saber cuánto te produce, cuántas emisiones está produciendo la industria del cemento, por ejemplo. ¿Cuántas emisiones está produciendo tu movilidad de transporte, ¿no? En fin, entonces tengas estos inventarios para que a partir de ahí, con un sistema de medición, reporte y verificación, que son los famosos MRV, para los temas de mitigación y de ME, de monitoreo y evaluación para los temas de adaptación, tú puedas tener tu línea base y a partir de ahí empezar a bajar las emisiones, ¿no? Okay. Entonces, todo esto pues ya lo dice la Ley General de Cambio Climático, entonces nada más hay que hacer cumplir la ley, o sea, y todos los estados pues están obligados a cumplir las leyes, para eso son, ¿no? Sí. También en este sentido, la misma ley en el artículo 9, en su artículo 9, menciona lo que se debería hacer, o sea, lo que se debe hacer a nivel municipal, ¿no? Y que los municipios pues también ahí se habla de instituciones que los municipios deben tener para hacer su acción ante el cambio climático, y ahí, por ejemplo, les pide que hagan sus programas de acción, los famosos PACMUNs, ¿no? Sí. Que son estos programas que a nivel municipal, o sea, ya a nivel más bajo en el territorio, en esta escala de territorio, pues ahí hay una incidencia tremenda, ¿no? Entonces, ahí también los municipios pues deben tener estos planes de acción de cambio climático, deben contar con el presupuesto asignado para poderlos hacer y deben de una manera transversal en todos los aspectos que le corresponden al municipio, ¿no? Entonces, creo que eso es como fundamental, algo que ya tenemos que estar haciendo y que lo tendrían que estar haciendo pues todos los estados. Yo creo que todos ahí, como bien dices, es al ponerlo en un tema de seguridad nacional, al tema de seguridad global, mundial, yo creo que las autoridades todas deberían de poner en las propuestas, digo, y ahorita viene la época también del cambio de autoridad, al menos en muchos estados va a ser estatales y municipales. Creo que es el punto ideal ahorita también para ver con las personas que van a estar en este proceso, oye, ¿y qué vas a hacer en temas de cambio climático? ¿No? ¿Dónde van a estar las autoridades, los municipios que no tengan estos PACMUN? A ver, ¿y cómo lo vas a hacer? Claro, ¿Qué vamos a hacer? Y ahí, como ciudadanos, pedirle a los candidatos que tengan una agenda de cambio climático, una agenda ambiental. ¿Qué estás proponiendo? O sea, no podemos ya estar votando por candidatos que no tengan ni idea de qué es esto. O sea, que se llegue a improvisar, ¿no? A ver, de que, oye, sí es cierto, y esto no lo consideramos. No, es que es el tema, Entonces, si no lo vemos así, y si llega un candidato que ni sabe de qué estamos hablando ni qué es, pues perdón, no hay que considerarlo. O sea, hay que pensarlo 2 veces. Claro, o sea, tenemos que ser ciudadanos bien responsables en ese sentido. A ver, ¿cuál es tu agenda ambiental? O sea, ¿qué estás proponiendo hacer en materia de esto, ¿no? Que al final nos compete a todos, y si no se aborda con la seriedad, y con seriedad me refiero que también tenga el presupuesto asignado que se le tiene que asignar a estos temas. Sí. Porque al final, pues, si no lo vemos así, pues nos estamos condenando a nosotros mismos, ¿no? Sí. Nuestra propia permanencia en el planeta. Así. Y ese es un problema bien serio. Comunidad, estamos hablando con la maestra Jimena Celis. Vamos a seguir hablando de este tema de cambio climático, de la importancia que tiene, pero antes de continuar vamos a mandar a nuestros patrocinadores y regresamos en un minutito. Universidad Martí,
educación de clase mundial. Contamos con planes de estudio pertinentes y de alto nivel que cumplen con las exigencias profesionales de la actualidad. Contamos con 3 licenciaturas: Ingeniería Civil, Ingeniería en Tecnología y Producción e Ingeniería en Informática. Ofrecemos también 4 maestrías: Ingeniería, Administración, Ingeniería Ambiental y Psicología, además de 4 doctorados de prestigio: Ingeniería, Administración, Psicología y Educación, en modalidad mixta, con la cual podrás continuar con tu preparación de manera especializada. Con nuestro modelo educativo Martí, nuestros maestros son capacitados constantemente en las mejores herramientas académicas, pedagógicas y tecnológicas. Visita nuestra web www.umarti.edu.mx o pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 y 782-823-1105 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx o manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz, o nuestro enlace en Jalapa, en calle Juárez número 87, zona centro, teléfono 2288-123195. Somos UMartí. Hola comunidad, estamos de regreso aquí en el podcast Ciencia y Saberes para Todos. Estamos hablando con la maestra Jimena Celis Barquera, quien nos está hablando de temas de el cambio climático, ¿no? ¿Cómo lo podemos abordar? Ya nos dio unos datos interesantes, el tema de la ley que está a nivel nacional, algunos estados que están aplicando esta ley, que están creando sus propias leyes, y esto lo tenemos que bajar a nivel municipal. Entonces, pero para que esto llegue a nivel municipal, como bien decías, Jiménez, es el punto más bajo en el territorio, ¿no? Porque el municipio es el que tiene el contacto directo con las personas, el que tiene el contacto directo a nivel del territorio, que puede identificar claramente dónde están los problemas graves, dónde se puede hacer una inversión estratégica para poder hacer estos programas de adaptación, ¿no? Al cambio climático. Bajo este entorno o bajo este contexto, y tú que has estado apoyando en la creación de estas leyes en diferentes estados, no sé si nos puedas dar como qué estrategias han hecho en estos lugares para involucrar a los diferentes sectores a que se sumen a estos desarrollos de las leyes para poder adaptarnos al cambio climático. ¿Cuál sería el mejor proceso para hacerlo? Claro, mira, de inicio, como ya lo hemos venido comentando, es indispensable impulsar la transversalidad del cambio climático en todos los sectores del gobierno, ¿no? A partir de las propias atribuciones de las dependencias del Estado, ¿no? O sea, turismo, salud, educación, desarrollo rural, agropecuario, energía. O sea, como lo mencioné, el cambio climático está en todo y no es un tema meramente ambiental. Volvemos, sí. ¿No? Es un tema de seguridad nacional. Entonces, todos los sectores se ven y se verán impactados por los cambios que ya se están presentando en el clima y van a tener unas repercusiones directas, ¿no? Sí. Lo que establecen también estas leyes estatales es la creación de las comisiones intersecretariales de cambio climático, en donde ahí se sientan funciones de todas las dependencias, ¿no? De todas estas dependencias, para plasmar desde sus trincheras las afectaciones que ya están teniendo en materia de cambio climático, y ahí en estas comisiones pues se toman decisiones y se hacen, o sea, pues hace que el tema pues permee en todos los sectores, ¿no? En todas estas dependencias de gobierno. Entonces, algo que tiene que estar sucediendo es que estas comisiones sesionen de manera periódica, que se junten, que debatan, y que también establezcan rutas de acción, ¿no? A partir de las problemáticas que cada estado presente, ¿no? Todo esto pues, promueve una participación activa y corresponsable de la sociedad, en armonía, como lo que ya comentaba anteriormente, con las disposiciones del Acuerdo de Escazú, ¿no? Y obviamente va a impulsar también los objetivos de los planes estatales de desarrollo que cada estado al inicio de sus gobiernos pues hace, ¿no? Entonces, todo esto pues va también a apoyar, a contribuir a los compromisos que también México ya tiene a nivel nacional y también internacional,
como lo comentaba, pues ya es parte del Acuerdo de París y del Acuerdo de Escazú, y entonces en materia de esto ya hay un compromiso en materia de mitigación, por ejemplo, a una neutralidad de carbono al 2050 y en adaptación a fortalecer la resiliencia de 4,000 millones de personas para el 2030, ¿no? Sí. Pero también algo bien importante, Gonzalo, y hablando justamente de esta corresponsabilidad que hablaba anteriormente, es que nosotros como sociedad pues también tenemos mucho por hacer, ¿no? Claro. De inicio, o sea, bueno, algo que comentábamos anteriormente es que justo en el próximo año, que va a ser un año donde va a haber muchas candidaturas, pues informarnos quiénes son estos candidatos y qué propuestas están trayendo a la mesa en estos temas, ¿no? Es indispensable que todo candidato, así sea un candidato a nivel municipal, sobre todo a nivel municipal, traiga una propuesta, una agenda de los temas ambientales y de cambio climático. O sea, no podemos aceptar esto, ¿no? O sea, aceptar que un candidato no sepa ni siquiera qué es medio ambiente, ¿no? Así. Sí. Y como bien dices, tiene que ser transversal. Exacto. Entonces, eso creo que como sociedad nos compete, pero también creo que nuestras acciones, ¿no? Y la forma en la que consumimos es clave. Entonces, algo que desde el ámbito de la educación ambiental, y ahí pues no me dejarás mentir porque son temas que trabajamos nosotros, que trabajamos tú y yo conjuntamente, algo primordial en el tema de la educación ambiental es, por un lado, ser sensible. Primero es conocer, porque nadie puede cuidar y querer lo que no conoce, ¿no? Entonces, acercarnos a la naturaleza, conocerla, ser sensibles de ella, percatarnos, observarla. Y luego esa sensibilidad nos va a permitir ser conscientes para que una vez que tengamos esta conciencia de que nos demos cuenta de que nuestras acciones diarias pues tienen un impacto directo con la naturaleza y que todo lo que hagamos está íntimamente relacionado con nuestro entorno natural, pues a partir de ahí vamos a empezar a tomar acciones que vayan más en armonía con nuestro entorno, ¿no? Sí. Y entonces vamos a saber, creo que esto es bien importante y es algo de conciencia y es algo como un trabajo muy introspectivo, ¿no? De cada quien, que pues nos tenemos que reconocer como una especie más en el planeta, ¿no? O sea, somos una especie más de las millones que existen, que tenemos que vivir en equilibrio y en armonía con ellos, con nuestro entorno natural, ¿no? Sí. Entonces, es importante reconocer que también somos parte y somos responsables de las afectaciones climáticas que hoy ya estamos viviendo por nuestro actuar diario, ¿no? Y cuestionarnos nuestros hábitos, o sea, nuestros hábitos de consumo, desde cómo nos alimentamos, ¿no? O sea, me voy al Oxxo y me compro el paquetito que dice traído de China, sin realmente cuestionarme qué implica que ese paquetito que dice que viene de China o de cualquier otra parte del mundo tuvo ya una huella de carbono bastante importante. O sea, cómo nos movemos, ¿no? ¿Cómo nos movemos? Agarro el coche para ir a la esquina, no me importa y le piso y quemo gasolina y me vale, ¿no? O sea, es cómo nos movemos. Sí. ¿Qué compramos, no? ¿Cómo nos dejamos también influenciar por este bombardeo de, pues sí, mediático, mercadotécnico, ¿no? De el Buen Fin y compra y consume y todo el tiempo, ¿no? Nos están bombardeando de comprar. Entonces, ¿qué compramos? ¿Con qué frecuencia, no? ¿Cada cuánto nos obligan a cambiar nuestro celular? Pero también como consumidores tenemos la opción de decir, no lo voy a cambiar, ¿no? Sí. Todavía funciona, no tengo que estarlo cambiando cada año, como me dicen, ¿no? Las empresas de telefonía. O sea, nosotros tenemos ese poder de decisión. También cómo es nuestro consumo con el agua, con la energía, ¿no? Cuando nos bañamos, cuando limpiamos nuestra casa, en fin, cómo hacemos con nuestros aparatos, ¿no? ¿Qué medidas, ¿no? podemos hacer para comenzar a transitar hacia el cambio, para ser ciudadanos que seamos agentes de cambio? O sea, creo que cada vez tenemos que nosotros como sociedad promover, incentivar, ser agentes de cambio. O sea, creo que una vez que ya interiorizamos lo que acabo de mencionar,
debemos comenzar justamente a transitar hacia modelos de vida más sustentables y que también sepamos que somos parte de la solución. O sea, que nosotros en estos cambios de hábitos que podemos empezar a tener, ahí también puede haber una solución importante. Sí. Entonces, obviamente estar ciertos de que estas acciones pues deben ser de todas las personas, ¿no? Y que nos competen a todos, ¿no? O sea, como lo decía, este tema de la corresponsabilidad, ¿no? Sí. Es una corresponsabilidad conjunta para el gobierno, para la sociedad civil, para la academia, para el sector privado, o sea, para todos, ¿no? Al final, todos vivimos en este planeta y todos dependemos de él. Entonces, para ello, pues yo justo digo que la acción que podamos hacer nosotros, la acción local, es fundamental, es indispensable. Y, Sí. y justo también aprovechando este espacio, quiero platicarles que de manera colectiva, entre varias personas, ¿no? Activistas de sociedad civil, académicos, expertas, expertos, del cual me siento muy honrada de haber sido parte, elaboramos un manual ciudadano sobre la crisis climática que justo está basado en este sexto informe del IPCC del que les hablaba al inicio. Y entonces todas las personas lo pueden leer y lo pueden implementar en su día a día. Ahí, si quieres, te paso la liga para que igual me ayudes a hacerlo llegar pues a toda la comunidad. Claro, sí, por favor. ¿No? Y entonces es un manual que ahí ya lo puse en el chat. Es un manual que habla de cómo debemos comenzar a poner en marcha estas acciones sustentables en nuestro día a día, ¿no? Y sobre todo, pues, muy orientadas al consumo, ¿no? Y estas R's, ¿no? Todo el mundo habla de las 3 R's, yo lo llevo, creo que son 7. El de cada vez van aumentando más. Sí, a ver, repensar, reutilizar, reparar, restaurar, reducir, reciclar y recuperar, ¿no? Sí. Entonces, todo esto, pues, es lo que tenemos que nosotros poner en marcha, ¿no? Si se nos rompen nuestros jeans, pues, en vez de tirarlos y comprar unos nuevos, bueno, pues los llevamos al sastre, ¿no? Si nuestros zapatos ya se les gastó la suela, en vez de tirarlos, pues los llevo al zapatero y le cambio la suela, ¿no? Porque eso tiene un menor impacto en el ambiente. En cuanto a la alimentación, por ejemplo, debemos empezar a consumir productos locales para reducir, como les comentaba anteriormente, la huella de carbono. Y también nosotros, al consumir productos que están más cerca de nosotros, que fueron producidos, pues por un lado reducimos la huella de carbono y apoyamos a las economías locales, ¿no? O sea, le estás dando el dinero directo al productor que lo está haciendo, ¿no? Comenzar, por ejemplo, a hacer nuestros huertos de traspatio, ¿no? En nuestras casas, ahí si tenemos oportunidad, si tenemos un espacio, empezar a hacer la composta, los huertos de traspatio con pues pequeñas hortalizas, ¿no? Ya sabes, el jitomate, el ajo, ¿no? Que se da muy rápido, en fin. Empezar a poner ahí pues distintas cositas que nos den a nosotros, sobre todo lo que nos enseña un huerto de traspatio es el esfuerzo que tiene la tierra para producir el alimento. Entonces te juro que cuando tú ves que yo aquí en Ciudad de México pues tengo un balconcito, ¿no? Entonces luego cuando siembro un jitomate que veo el tiempo que tarda, ¿no? Te juro que ese jitomate pues te sabe distinto, o sea, porque ves como el tiempo que tuvo para madurar. Entonces todo eso, que si vas al súper y ahí está la montaña de jitomates, ¿no? Entonces, a ver, es que este jitomate, pues yo vi todo el esfuerzo que dio la tierra para poderlo producir, ¿no? Claro. Entonces es como justo ir cambiando como estas visiones, ¿no? Que nos proveen de múltiples beneficios, como el tema de la seguridad alimentaria, de la que ya hablábamos, ¿no? Que cada vez va a ser más difícil, pero si nosotros empezamos a producir nuestros propios alimentos, pues ahí ya también tenemos estos beneficios de pues nosotros contar con ellos, ¿no? Mejorar nuestra salud, pues justamente la generación de una economía solidaria, ¿no? Empoderando pues a las mujeres, a los jóvenes y a sus familias. Y algo bien importante pues es el rescate de la agrobiodiversidad y la riqueza biocultural, porque al final también podemos rescatar semillas. O sea, si vamos a un súper, pues es lo que hay, ¿no? Y es lo que nos ofrece el mercado. Pero si nosotros empezamos a plantar semillas que normalmente no están comercializadas, ¿no? Por ejemplo, yo antes de la pandemia estaba tomando justo un diplomado de huertos urbanos y me enteré que había zanahorias blancas. Yo nunca había visto una zanahoria blanca, ¿no? Pero son variedades de otras especies que existen, pero no son comerciales, ¿no? O estos jitomates, el jitomate riñón, ¿no? Que es un jitomate así súper grande que tiene como gajos, ¿no? O sea, como otras cosas.
que son como otras variedades y rescatamos esta agrobiodiversidad que existe, que simplemente al ir al supermercado pues son las especies, ¿no? Los productos que hay, los que nos ofrecen y los que consumimos, pero estamos desplazando otros, ¿no? Claro. En el tema de las ciudades, por ejemplo, la seguridad hídrica, ¿no? Ya comentábamos al inicio que Jalapa también pues ya empieza a tener de estos problemas. Pues, por ejemplo, hacer temas de captación de agua pluvial, ¿no? En un lugar donde llueve mucho, decir, bueno, pues si empieza a escasear el agua, ¿por qué no hacemos sistemas de captación de agua pluvial en los edificios públicos, en las explanadas? Y ahí podemos promover su almacenamiento, ¿no? Para que esa agua no caiga a un drenaje, se contamine, sino cómo la podemos usar. El tema del manejo de residuos es súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos educamos nosotros de entrada a reducir nuestros residuos, ¿no? O sea, reducir la cantidad de residuos que producimos. La mayoría de los residuos que producimos, si nos ponemos a ver, son orgánicos. Entonces, ahí cómo podemos nosotros empezar a trabajar en una composta, por ejemplo, ¿no? Y lo que no es orgánico, pues crear centros de acopio, puntos verdes de reciclaje en donde se les pueda aplicar el modelo de economía circular, ¿no? Y se pueda reinsertar otra vez eso que estamos desechando, se pueda volver a insertar en la economía, ¿no? El tema, por ejemplo, de la eficiencia energética, ¿no? En nuestros hogares, ¿cómo podemos empezar a reducir la energía que consumimos, ¿no? Pues cambiando todos nuestros focos por focos ahorradores de bajo consumo, desconectar de la electricidad los electrodomésticos, porque aunque estén apagados y siguen conectados, pues siguen absorbiendo energía, ¿no? Entonces, el tema, si se puede instalar paneles solares, calentadores solares, promover que los gobiernos utilicen en su alumbrado público, pues, o sea, que todos venga de energías fotovoltaicas, ¿no? En el tema de la movilidad, pues usar nuestra bicicleta o caminar o usar el transporte público, porque pues todo eso reduce nuestra huella de carbono, ¿no? Utilizar, pues, o sea, tratar de usar lo menos posible viajes aéreos largos, ¿no? Y si los usamos, pues pagar el impuesto por las emisiones. Y pues incentivar que cada vez el transporte público sea movido por una movilidad eléctrica, ¿no? Creo que son cosas bien, bien importantes. Y todos, o sea, todas las personas debemos saber que el cambio, pues justo está en nosotros, ¿no? Y que nuestras acciones diarias, pues tienen un impacto directo con nuestro entorno natural y que es necesario, por todo lo que ya hablamos anteriormente, en esta crisis climática que ya estamos viviendo, es necesario transitar hacia un camino para ser ciudadanos más conscientes, más sensibles, más, yo le llamo, y ahí tomo del doctor Toledo esta palabra civilicionarios, ¿no? Que es como esta visión planetaria y una conciencia ecológica para realmente ser agentes de cambio y ser parte de una ciudadanía resiliente para el bienestar de todas las personas, ¿no? Que promuevan justo pues los temas de equidad y de justicia socioambiental, ¿no? Porque no hay justicia social si no hay justicia ambiental. Entonces, pues es algo que creo que tenemos todos que estar pensando y que transitar por ahí. Pues Jimena, creo que nos acabas de dar una parte de las acciones que debemos de tomar en cuenta. Creo que, como bien dices, el tema de la responsabilidad está en cada uno de nosotros y desde nuestra trinchera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los docentes, ¿cómo vamos a hacer para poder generar estas sociedades que sean críticas, estas sociedades que sean los civilizonarios, ¿no? Hacia dónde van a transitar, cómo vamos a cuidar nuestro entorno, porque al final del día, las personas que están ahorita en las aulas, digamos, por poner solamente un ejemplo pequeñito del mundo, de todo lo que invade nuestra sociedad, ellos van a ser los tomadores de decisiones del día de mañana. Algunos van a estar en el sector público, otros en el sector privado, otros desde las ONGs, pero que ya podamos ir aplicando estos cambios. Y ojo, no nada más en ellos, nosotros en el aquí y en el ahora. Yo qué cambios voy a estar haciendo en mi día a día. Justamente hay un programa anterior, hablábamos con un
chef, con un cocinero, y hablábamos de la importancia de la cocina tradicional, pero desde lo local, ¿no? Donde le demos preferencia a lo local, y mencionabas ahí algo de trabajar desde esta visión más circular, ¿no? Si se me descompone los zapatos, ya se me están empezando a abrir la suela, pues mandémoslos al zapatero. Ojo, son oficios que están desapareciendo, que ya casi no los hay. Mandémoslos al zapatero del barrio, ¿no? Y eso nos lleva a hablar de la comunicación en el barrio, de tener ese comercio de barrio para rescatar el barrio y de alguna forma ir también generando ese rescate del tejido social, el irnos comunicando. Entonces, como bien mencionas, es un tema que es transversal, no solamente queda en manos de los biólogos o de los ecólogos. Es un tema que es para todos, sin importar a lo que nos dediquemos, si es que queremos seguir disfrutando de la vida en este planeta, y que si es que las futuras generaciones también queremos que sigan disfrutando de lo que nosotros disfrutamos en el planeta. Pero es algo que siempre digo, no podemos hacer responsables a los que vienen atrás, ¿no? Los responsables somos nosotros, y está en nosotros enseñarles a que ellos sean responsables. ¿Cómo? Siendo responsables nosotros. Pues Jimena, desgraciadamente el tiempo nos come. Es un tema bien importante. Espero que esta sea la primera de varias visitas, porque creo que tenemos mucho de qué hablar en tema de cambio climático, y sobre todo para poderle dar la importancia, ¿no? que esto tiene, y que más personas se vayan sumando, que vayan conociendo, como bien decías. No podemos pensar algo que no sabemos. ¿Cómo vamos a resolver algo que desconocemos? ¿Cómo vamos a querer algo que nosotros desconocemos? Y ahí la educación ambiental es muy, muy importante. Jimena, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, no sé si nos puedas dar algún contacto, que nos puedas decir rápidamente qué es lo que viene para Jimena, cuáles son los proyectos en los que estás, y si alguien quisiera contactarte, por qué medios podrían ser. Sí, claro que sí. Nada más, igual siguiendo el hilo de lo que decías, pues sí, nosotros tenemos pues una responsabilidad intergeneracional, ¿no? Entonces, por esta generación y por las generaciones futuras es que tenemos que estar nosotros haciendo cosas. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, y pues tenemos literal menos de 7 años, ¿no? 6 años y medio para realmente hacer acciones donde podamos revertir esto. Entonces, el tiempo apremia. Bueno, me pueden seguir en Twitter. Bueno, ya no sé si es Twitter, ya cambió. Pero bueno, mi cuenta creo que ya es ex. Ajá, bueno, entonces les dejo mi ex, es @celis_jime con X. Ahí me pueden seguir en las redes, y bueno, pues justo como comentabas en mi semblanza, pues yo seguiré en estos temas que son mi pasión y son pues a lo que me he dedicado por más de 10 años, y donde tengo todo mi corazón puesto, poniendo justo mi granito de arena desde las trincheras en donde me toque estar. Pues ahí seguiremos, estimado Gonzalo, trabajando en esto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jimena, querido auditorio. Es así como hemos llegado al final de esta emisión, que sin duda fue un tema bien importante, un tema interesante, y es un tema que tenemos que reflexionar mucho. Sin duda, creo que hoy aprendimos mucho, Jimena. Muchas gracias por la información que nos estuviste compartiendo. Síganla en Twitter, bueno, ya en X, creo que ya en X hay que seguirte. Yo te sigo y sigo las publicaciones que das, sobre todo las últimas actividades, el tema de legislación, hacia dónde hay que transitar. Creo que es bien importante, ¿no? Que todos los vayamos viendo y que todos nos sumemos de alguna forma. También, querido auditorio, les recuerdo que estén muy pendientes de la siguiente emisión de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos. Este es un espacio en el cual vamos a dialogar, vamos a poder escuchar a los diferentes expertos que nos van a ayudar a comprender las dinámicas económicas, sociales y ambientales, y en este caso, pues las dinámicas que son transversales al medio ambiente, como fue el cambio climático. Estén muy pendientes de la siguiente emisión, y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Muchísimas gracias, Jimena, que tengas muy bonito día. Muchísimas gracias a ti igualmente. Un abrazo. Hasta luego, auditorio.